versículo 11 al 16. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro salía a comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. About 10 years ago, I was in Ethiopia. Hace 10 años atrás yo estuve en Etiopía. And when we were there, we spent over a month in the country. Cuando estuve allí, pasé más o menos un mes en todo el país. We were there as part of the adoption process for our oldest daughter. Estuve ahí porque estaba en el proceso de adopción para mi hija mayor. And the person we got to know best was a driver that we had. La persona que conocí mejor fue el chofer, la persona que estaba manejando. He spent time with us every day. Él pasó con nosotros cada día. And he had also lived in the U.S. for just a short time. Y él hasta vivió acá en los Estados Unidos por un pequeño tiempo. But when our conversations were going on with him, pero cuando las conversaciones estaban con él, we found out that there were differences between Ethiopian culture and U.S. culture. Nos dimos cuenta que habían diferencias entre la cultura de Etiopía y la nuestra. I'm a white guy from the U.S. Yo soy un hombre blanco de los Estados Unidos. And so when I would talk to him about certain things, he would ask questions. Cuando yo le hablaba acerca de ciertas cosas, él me hacía preguntas. We both had dogs as pets. Los dos teníamos perros como animales. And we were talking about how we just get our dog the cheapest food that we can find. Y nosotros le damos al perro la comida más más barata que podíamos darle. Because she'll eat anything. Porque comía lo que sea. And he goes, dog food? Y él decía, comida para perros. He was confused. Él estaba confuso. Because in Ethiopia, they don't make dog food. Porque en Etiopía ellos no hacen comida para perros. The dogs eat whatever is left from the butcher or trash or anything like that. Los perros comen lo que sobra de la comida, lo que está en la basura o cualquier cosa así. They don't have food especially for dogs. Ellos no tienen comida especial para los perros. And then a few days later, we were talking about how my wife and I were about to move. Y luego de eso, mi esposa y yo estábamos conversando cómo nos vamos a mover. And we talked about we didn't know where we were going to go, but if we had to, we'd just put some of our stuff in storage for a little while. Y decíamos que no sabemos dónde nos vamos a ir a mover, pero si lo que podemos hacer es poner todas nuestras cosas en un lugar en una bodega. And he asked, what is like storage? Y él preguntó, ¿qué es eso de una bodega? And I was trying to explain it to him. Y traté de explicarle a él. Because I told him storage in the U.S. is a place where you want to keep stuff, but you don't really use it. Porque estas bodegas acá en los Estados Unidos donde tú quieres poner cosas que no las vas a usar. And he asked, why would you keep anything if you're not using it? Y él decía, ¿para qué van a guardar algo que no lo van a usar? For him, the idea of storage was something he'd never heard of before. Para él, la idea de una bodega era algo que no había escuchado antes. And we all have cultural differences. Todos nosotros tenemos diferencias culturales. And sometimes they're just simple things like dog food or storage. Y a veces son cosas pequeñas como comida de perros o como una bodega. But sometimes we think our cultural differences are the right way to live. Pero a veces pensamos que nuestras diferencias culturales son la manera correcta de vivir. And if we're not careful, we can put those things above the gospel. Si no estamos preocupados de esto, podemos poner eso por encima del evangelio. And that's the danger in what we're going to talk about today. Y ese es el peligro del cual vamos a hablar el día de hoy. In the passage that we read earlier, En el pasaje que leímos temprano, Peter has separated himself from people. Pedro se había separado de la gente. Earlier on in the book of Acts, Antes, en el libro de los Hechos, Peter has this dream, this vision from God. Pedro tiene esta visión, este sueño de Dios. And God tells him that it's okay to eat
all of this food. Y Dios le dice que puede comer cualquier tipo de comida. And he even sort of in the vision has a protest against God. Y hasta en la visión él protestaba a Dios. He said, God, no, it's not okay to eat those things because we're Jewish. Él decía, Dios, no está bien comer estas cosas porque somos judíos. And God says, no, it's okay for you to eat those Y Dios things. le decía, no, está bien que coma estas cosas. You can eat pork. Puedes comer chancho. You can eat shellfish or shrimp. Puedes comer pescado y camarón. So he finally figures out that it's okay. Y al final se da cuenta que está bien. But this was a very dividing line between Jews and Gentiles. Pero esta es una línea muy dividida entre gentiles y judíos. Because these are cultural values for Peter. Porque eran valores culturales de Pedro. These are things that we don't eat. Son cosas que no comen. But for Peter, they're more than just cultural values. Pero para Pedro era más que unos valores culturales. They're spiritual values. Eran valores espirituales. They're written in the Old Testament. Estaban escritos en el Antiguo Testamento. It's very important for him to not eat certain things. Era muy importante para él no comer ciertas cosas. But even though he gets this vision from God, pero aunque él recibe esta visión de Dios, there are times when he's around Gentiles. Hay tiempos que está reunido con los gentiles. And he separates himself from them. Y él se separa de ellos. He won't eat with them. Él no va a comer con ellos. He only eats with his Jewish friends. Él solo va a comer con sus amigos judíos. And he only eats the food that they're allowed to eat. Y solo va a comer lo que está permitido para él comer. This is a long time difference between the Jews and the Gentiles. Esto es una diferencia muy grande entre judíos y gentiles. And there were lots of differences between Jews and Gentiles in the first century. Y había muchas diferencias entre judíos y gentiles en el primer siglo. The Jews saw Gentiles as sort of like pagan heathens, people who didn't believe in God. Los judíos veían a los gentiles como gente pagana, como gente que no creía en Dios. And they looked down upon them. Ellos les veían mal a ellos. And the Gentiles looked at Jews as people who thought they were better than everybody else. Y los gentiles veían a judíos como personas que pensaban que ellos eran mejores que cualquier otras personas. They were strange. Eran raros. They were weird. Eran extraños. They people who we don't want to be around because they're snobs. Eran personas que no querían estar cerca. And this is the dividing line between Jews and Gentiles. Y esta es la línea que divide entre judíos y gentiles. But when Jesus comes, he offers salvation to everyone. Pero cuando Jesús viene, le ofrece salvación para cada uno. This is part of the reason why Peter gets that vision in Acts that says it's okay to eat with whatever you want. Es por eso que Pedro tiene esa visión y le dice que puede comer cualquier cosa que quiera. And so, even though Peter receives this vision, y aunque Pedro recibe esta visión, the pressure to go back to his old way of life. Tiene esta presión de regresar a su antigua vida. The pressure to just be with people who are like him. De esta presión de estar con gente que se vea como él. That pressure is too great. Esa presión es muy grande. And he separates himself from other people even though they're followers of Jesus. Y él se separa de su vida de otras personas aunque sean seguidores de Jesús. And when Paul sees this, he gets angry at Peter. Y cuando Pablo ve esto, él se enoja con Pedro. Because Peter is just continuing this division that exists in the world. Porque Pedro solo está continuando esta división que existe en el mundo. And Paul tells him, he said, that's not right, that's not the way to live. Y Pablo le dice, no está bien, no está la manera que hay que vivir. And Paul uses very strong language when he talks to Peter about this. Y Pablo utiliza un lenguaje muy fuerte cuando habla acerca de esto. He doesn't just say you're separating from other people. Él no solo dice ustedes están separados de otra gente. He doesn't say that you think you're better than everybody else. No solo dice que son mejores que otros. He says you are denying the very truth of the gospel. Dice que ustedes están negando la verdad del evangelio. And that is very strong language. Y ese es un lenguaje muy fuerte. But it's true. Pero es verdad. Because Jesus died to bring us all together. Porque Jesús quiere traernos a todos juntos. Jesus brought us together with him. Nos trae juntos con él. And he brought us and made us brothers and sisters. Él nos trae y nos hace hermanos y hermanas. But when Peter separates himself, pero cuando Pedro se separa, he's telling the Gentiles it's not enough to believe in Jesus. Y le está diciendo a los gentiles, no es suficiente que ustedes crean en Jesús. You also have to conform to my way of life.
sino que tienen que cambiar a mi manera de vivir. You have to be like my people. Tienen que ser como mi gente. You have to obey like my values or my laws. Tienen que obedecer con mis valores, con mis principios. And I think it's very often that we have our own values that come from our culture. Y yo sé que se ve muchas veces que vemos nuestros propios valores de nuestra cultura. But sometimes we think those are more important than even the good news of Jesus itself. Pero a veces pensamos que eso es más importante que las buenas nuevas de Jesús por sí mismo. But as we launch Soma, there's things I've learned. Pero mientras abrimos esta iglesia Soma, hay cosas que yo he aprendido. I thought that I knew how to do small groups in the U.S. Yo pensé que sabía cómo hacer grupos pequeños en los Estados Unidos. When my small group meets, we hang out for about 30 minutes. Cuando mi grupo pequeño se reúne, nos reunimos por 30 minutos. We'll talk about the passage or the lesson. Hablamos acerca del pasaje o de la lección que vamos a aprender. And we'll list prayer requests, and one person will pray for a very short time. Y pedimos que digan sus peticiones de oración y una persona ora de una manera rápida. And then we're gone in an hour and a half. Y luego nos vamos en 1 hora y media. With most of my Hispanic friends, small group is very different. Pero con mis amigos que hablan español, sus grupos pequeños son muy distintos. They start at 6. Ellos comienzan a las 6. Or they'll start at 6:30 or 6:45. O 6 y media o 6:45. And then they hang out for an hour and a half eating together. Y ellos se reúnen por 1 hora y media comiendo juntos. And then eventually you kick people out of your house because it's too late to be up. Y después tienes que decirles que ya salgan de la casa porque es muy tarde. I'm exaggerating a little bit. Estoy exagerando un poquito. But there's a difference between the way people view spiritual practices depending on where they're from. Pero hay cosas distintas como ven cómo crecer espiritualmente dependiendo de la cultura. And I think my Hispanic friends, when I've asked them to pray for me, Cuando le pregunto a mis amigos que hablan español que oren por mí, they don't just say, yes, I'll pray for you. no solo dicen sí, voy a orar por ti. They literally start praying for me right where I am. Ellos literalmente se ponen a orar por mí en ese momento donde yo estoy. And I think there's something really special and unique about that. Yo creo que hay algo muy especial y único ahí. And these are not just spiritual practices that we have sometimes. No solo son prácticas espirituales que tenemos ciertas veces. Sometimes we have expectations about the way we're supposed to live. Tenemos expectaciones de cómo nosotros tenemos que vivir. Sometimes we have expectations about the food that we need to eat. A veces tenemos expectaciones de la comida que vamos a comer. And a lot of those are influenced by our culture. Perdón, sorry. Esas son influencias de nuestra cultura. It doesn't make them bad or wrong. No nos hacen bien o mal. They're just different. Son solo diferentes. And but sometimes we think they're more important than the very gospel itself. Pero a veces pensamos que son más importantes que el verdadero evangelio por sí mismo. And we may not say that it's more important than the gospel of Jesus. Y capaz que no decimos que es más importante que el evangelio de Jesús. But we prioritize it above the gospel of Jesus. Pero le priorizamos como el evangelio de Jesús. This is what Peter is doing. Esto es lo que Pedro está haciendo. And this is what we often do sometimes. Y esto es lo que hacemos a veces, ciertas veces. And we do that a lot when we don't hang out with other people. Y lo hacemos muchas veces cuando nosotros no compartimos con otras personas. A couple weeks ago, I had a conversation with a guy from an organization called Mission Mississippi. Hace unas semanas atrás tuve una conversación con un hombre que que se llama esta organización Misión de Mississippi. They work to join people, particularly in black and white culture. Ellos tratan de unir particularmente a personas de raza negra y blanca. And what he said is that a lot of times we just don't talk to each other. Y lo que dice es que a veces no hablamos del uno al otro. So the first thing that we can do is just get to know one another. Así que lo primero que tenemos que hacer es conocernos del uno al otro. And we learn people's cultural differences. Y aprendemos de las diferencias culturales. And we can even celebrate those cultural Y differences. podemos celebrar esas diferencias culturales. But we have to get to know people who are not like us. Pero tenemos que mostrar a personas que capaz no nos quieran como nosotros. We live in a small town in the middle of the South. Nosotros vivimos en un pueblo pequeño en la mitad del sur. But if you go to the grocery store or to Walmart during the week, Pues si tú vas a un supermercado, a Walmart, por ejemplo, durante la semana, you'll run into people from all different backgrounds and all different cultures. tú ves a gente de diferentes lugares, de diferentes culturas. Black and white and Hispanic.
blancos, negros, hispanos, You can run into people from the Middle East or from Asia. personas del medio oeste de Asia. And these people work with us. Y esas personas trabajan con They nosotros, live in our neighborhoods. viven en nuestros barrios. There are people that we run into all the time. Personas que nos encontramos con ellos todo el tiempo. And let me ask you a question. Déjame preguntarte una pregunta. When's the last time you spent time with someone who is not like you? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste un tiempo con personas que no son como tú? Let's pray together. Vamos a orar juntos. God, we thank you for this word. Dios, gracias por esta palabra. And we thank you for the story that reminds us that this is a problem from a long time ago. Y Dios, por recordarnos que esta historia que es por un tiempo de atrás. But the solution was also given a long time ago. Pero la solución también fue dada hace un tiempo atrás. And the solution is you. La solución eres tú. May we be one body Que podamos ser un solo cuerpo for your glory. para tu gloria. Amen. Amén. We come to our time of offering, Ahora venimos al tiempo de nuestras ofrendas. and if you're a guest with us today, we ask for you not to give. Y si tú nos acompañas el día de hoy, te pedimos que no des si no sientes hacerlo. But if Soma is your home, Pero si Soma es tu hogar, this is a time for you. este es un tiempo para ti. You can give at somatupelo.com, Puedes dar en somatupelo.com. and at the end of all of our services, we declare together who God has called us to be. Al final de nuestros servicios declaramos lo que Dios nos ha llamado a hacer. We say it in both English and Spanish. Lo hacemos en los dos, en inglés y en español. We are Soma. We come from many cultures, but we are one body in Christ. Somos Soma. Venimos de diferentes culturas, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Adiós. Bye bye.